Tarragona, capital histórica romana. Levantándose al lado de la Vía Augusta, uno de los monumentos más característicos y mejor conservados. Mausoleo de los hermanos Escipión, fundadores de Tárraco, da la bienvenida a una de las zonas más ricas del litoral en el ámbito histórico, sociológico y ambiental. En su deseo de difundir y fomentar la belleza y la riqueza de los ecosistemas del litoral de Cataluña, Sotavent Natura presenta esta serie que hoy se inicia y que comienza su recorrido en un punto clave, que se ha demostrado muy estratégico a lo largo de la historia y que hoy cobra una importancia cabal para el desarrollo sostenible y equilibrado del paisaje natural, del que tantos beneficios y satisfacciones pueden extraer los visitantes y habitantes de la zona, la Punta de la Mora en Tarragona. La Punta de la Mora es una zona declarada Espacio Natural de Interés Especial, ubicada en la zona de levante de la ciudad de Tarragona y que se extiende desde la Playa Larga, considerada playa urbana, hasta el extremo este, donde se encuentra la Punta de la Mora, abarcando una superficie terrestre de unas 100 hectáreas y una superficie marina de unas 300 hectáreas más. La Torre de la Punta de la Mora, junto a la villa de Tamarit, fue construida en el siglo XV como un punto de vigilancia junto al mar para alertar de posibles ataques de piratas sarracenos que asediaban por el mar. Hoy es zona de interés natural con múltiples motivaciones. A la unitat de Punta de la Mora hi trobem diferents llocs que són molt interessants tant des d'un punt de vista naturalístic com des d'un punt de vista del paisatge, com poden ser les dues cales, la Cala Fonda i la Cala Becs, o també coneguda com Cala de la Roca Plana, i en el recorregut per arribar a aquestes cales, si sortim des de la Platja Llarga, passem també per la Punta de la Creueta, que és just el lloc on trobem el darrer sabinar litoral que queda encara a Catalunya. Aquest sabinar s'ubica sobre unes 5 hectàrees de sòl sorrenc, que són úniques perquè a més estan ubicades a una certa alçada, no estan a nivell del mar, sinó que es troben damunt de les roques que formen els penya-segats de l'espai de Punta de la Mora. L'espai natural de Tamarit Punta de la Mora està inclòs dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya i també dintre de la xarxa Natura 2000 europea. Consisteix en dues unitats situades al litoral de la ciutat de Tarragona. La primera i més petita, la de Tamarit, està ubicada entre la desembocadura del riu Gaià i la Cala de la Mora, i la segona, d'unes 100 hectàrees de superfície, coneguda com Punta de la Mora, va des de la Cala de la Mora fins al final de la Platja Llarga de Tarragona. Els dos espais, tant la zona de Tamarit com Punta de la Mora, són importants en termes de conservació per la presència d'hàbitats, especialment de tipus litoral, bastant escassos avui en dia ja a Catalunya. Un dels atractius de l'espai Punta de la Mora, més enllà dels seus valors naturals, és el paisatge, un atractiu que qualsevol ciutadà amb sensibilitat podrà disfrutar. I el podem disfrutar des de qualsevol perspectiva, tant si anem a peu, passejant per la zona litoral com per l'interior del bosc, com si estem passejant en barca des de la mar. Les panoràmiques que ens ofereix aquest espai són de les més boniques del litoral tarragoní, i especialment si sobrevolem l'espai amb avioneta, per exemple, o des de més alçada, des de qualsevol avió, podem veure, a més, la seva rellevància en el context del litoral català, que està altament transformat, urbanitzat, ocupat per ciment, i ens apareix aquest espai de Punta de la Mora com una taca verda que, sens dubte, ens cridarà l'atenció. Su abrupta orografía, formado a menudo por acantilados, da a la Punta de la Mora una personalidad única, huyendo, por lo menos de momento, de la masificación del cemento y de los apartamentos que recargan los espacios de la costa para hacerlos más turísticos y más rentables económicamente hablando, olvidando a menudo el derecho de la naturaleza de expresarse, de expandirse, de liberarse y de mostrarse tan hermosa como es. De ahí la necesidad de declarar esta zona espacio de interés natural y de protegerla del avance imparable del progreso que todo lo invade. La Punta de la Mora está incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural, el PEIN, de la Generalitat de Cataluña. El paseo respetuoso por la zona es siempre recomendable y muy agradable en cualquier época del año. El paisaje ofrece una sabia combinación de mar y montaña,
de bajobosque formado por espliego y tomillo, todo ello mezclado con un suave aroma de mejorana y romero que invitan a la vida saludable y al relajamiento tan largamente buscado en medio de la vida apremiante de cada día. Entre les espècies vegetals que ens poden ser més atractives aquí a Punta de la Mora trobem, per exemple, el margalló, que és una palmera enana, una palmera que no arriba a ser mai del tamany de l'arbre, però és l'única palmera autòctona que hi ha a Europa. Trobem espècies que en floració són molt boniques, com per exemple el lliri de mar, que el podem trobar especialment al juliol i agost. Podem trobar també moltes espècies de plantes adaptades a la vida a la sorra, no només la savina, sinó sobretot espècies que viuen més a prop de mar i que poden resistir molt bé tant la sequera com la mobilitat de la sorra quan fa vent. I aquestes espècies no són úniques de Punta de la Mora, però sí que poden ser significatives i rellevants si anem a visitar l'espai, també de prestar-los atenció. El bosque mediterráneo se expande por la Punta de la Mora con árboles de hoja perenne como la encina y el pino, que en vez de mudar las hojas, hace crecer nuevas cada año encima de las que ya tenía, acumulando años, tamaño y frondosidad. En las partes más húmedas también crecen avellanos y robles. Con la finalidad de proteger la zona y de mantenerla en condiciones, la Asociación de Pama organiza anualmente una limpieza en la que participan voluntarios de todas las edades y en la que también toma parte Sotavent. El sabiner litoral que trobem a Punta de la Mora és l'últim que queda a Catalunya i un dels pocs que trobem en aquesta àrea de la Mediterrània peninsular, i és enormement interessant no només per la presència de la savina, que és l'arbust més característic, sinó també per totes les comunitats de plantes que creixen damunt del tronc de la savina, concretament líquens, i especialment per bolets que surten en aquestes dunes. Concretament, aquí a Punta de la Mora s'ha descrit fins i tot una nova espècie per la ciència de bolet, que únicament la trobem en aquest espai. La resta de l'espai de Punta de la Mora està ocupat per comunitats de caràcter mediterrani, algunes boscoses dominades pel pi blanc amb un sotabosc de màquia litoral, mentre que d'altres, més properes a la costa, hi trobem, per exemple, comunitats de limòniums. Concretament, hi ha també una espècie de limònium endèmica del litoral tarragoní, que fa encara més interessant tot aquest espai, i són comunitats adaptades a sòls amb molt poca aigua i sobretot a la presència de sals que arriben precisament en aquesta zona més litoral els dies de tempesta. Per als amants dels ocells i els ornitòlegs professionals, la Punta de la Mora també ofereix moltes possibilitats, no només per observar ocells que viuen al bosc o a la zona agrícola, sinó especialment per observar ocells d'alta mar que, especialment en dies de tempesta i en èpoques de migració, s'acosten al litoral. Llavors, des dels penya-segats de Punta de la Mora és un lloc excel·lent per disfrutar d'aquestes aus que normalment des de terra són molt difícils de veure. Els penya-segats de Punta de la Mora donen continuïtat a un seguit d'ecosistemes aquàtics, no tan visibles per al visitant a peu, però molt interessants si només que ens capbussem durant una estona. Podrem observar-hi moltes espècies de comunitats bentòniques que creixen sobre aquestes roques. És especialment interessant a la zona de Punta de la Creueta observar la comunitat de Cistoseira, que està adaptada a zones de litoral molt batut, on arriben les onades gairebé permanentment. I no és un litoral gaire fondo, de fet estem parlant de 2-3 metres de fondària com a molt, en alguns llocs inclús menys, i hem de considerar que aquí precisament la plataforma continental és molt àmplia, per tant per arribar a fondàries considerables ens haurem d'allunyar bastant de la costa. Això vol dir que si ens submergim a nivell de la platja anirem trobant un fons amb un pendent molt suau, bàsicament de caràcter sorrenc, on hi trobarem les espècies pròpies d'aquesta part del litoral català que es caracteritzen per quedar molt ben camuflades en aquest sòl de sorra, per no ser visualment massa atractives, però no per això menys importants des d'un punt de vista pesquer o des d'un punt de vista de conservació de la biodiversitat.
La inmersión ante el acantilado del castillo es atractiva, a pesar de la poca profundidad de la que se dispone, escasamente 1 metro y hasta 1,5 metros en algunos puntos. El agua es aceptablemente clara y el sol se filtra a través de las débiles olas, iluminando un fondo formado por una sólida plataforma de rocas desnudas. Es necesario acercarse a las cavidades que forman el paisaje submarino para hallar las primeras manifestaciones de vida. La escasa profundidad del agua tampoco ayuda al desarrollo de las especies y solo las más atrevidas se atreven a vivir en las rocas o encima de las paredes rugosas y sólidas. Espirógrafos, peces escorpión, algunas esponjas, consiguen desarrollar y fomentar su vida, a pesar de las enormes dificultades con las que se encuentran, no solo aquí, sino en prácticamente cualquier punto del litoral catalán. Una de las principales dificultades con las que se encuentran las diversas especies, especialmente las que tienen más valor culinario y gastronómico, es la pesca deportiva. Cuanto más fácil es el acceso a la zona, con más facilidad se vacía de peces, de moluscos y de mariscos. De aquí la importancia de concienciación y de respeto hacia el medio natural, hacia las distintas especies que vivirían libremente si nuestro litoral fuese objeto del debido respeto y consideración para el desarrollo óptimo de sus vidas. Respetar hoy un pez significa que mañana habrá 10 peces más. Quizá valdría la pena que entre todos pensásemos en ello y actuásemos en consecuencia. Nos rodea la piedra calcárea excavada por el agua, erosionada por las corrientes y mareas milenarias que se repiten en un vaivén continuo desde el inicio de los tiempos. Observamos, pues, el espectáculo que se nos ofrece respetuosamente. Alrededor de la punta de la Mora, el mar es intensamente azul y el cielo radiante todo el año, como si el verano fuese permanente. A pesar de los beneficios que generosamente otorga la naturaleza, la costa se ha ido llenando, especialmente en las 3 últimas décadas, de nuevas construcciones que han sustituido los elementos naturales como la arena de las playas, las dunas y algunas apreciadas especies animales y vegetales, a favor del reclamo turístico y el beneficio económico que conlleva. El puerto es la puerta de entrada y salida de la población de Torredembarra. Desde la antigüedad ha sido una población que ha vivido de cara al mar. Hoy el puerto es uno de los motores económicos de la población, ya que cuenta con más de 700 amarres para embarcaciones deportivas y de ocio, además de una prolífica actividad deportiva y social que convierte a este puerto en uno de los más activos de la zona. Pasamos por este puerto para poder alcanzar el punto al que nos dirigimos. Nuestro objetivo es redescubrir nuevamente la belleza salvajemente manifiesta de la naturaleza y el intento perseverante de su protección, a pesar de la tozudez de algunos elementos externos que acabarían con ella en un abrir y cerrar de ojos. Nos dirigimos a los Muntanyans. Situada entre la carretera N340 que se dirige hacia Tarragona y a caballo entre Creixell, Roda de Barà y Torredembarra, Los Muntanyans es una playa que conserva aún algunas dunas y marismas que la distinguen como única, ya que estas dunas se han perdido en la inmensa mayoría de las playas de Cataluña. Aquí se está llevando a cabo un trabajo tenaz y constante desde hace algunos años para mantenerla y conservarla,
protegiéndola de la inconsciencia o de la ignorancia de visitantes y turistas que ya por desconocimiento o por insensibilidad acabarían haciendo desaparecer las dunas, las marismas y sus especiales características. En esta zona el clima es especialmente benigno y por ello las visitas de las personas a la playa se dan a lo largo de todo el año. El núcleo principal de los muntanyans lo constituye el Gorg, que és l'estanque de major tamaño. La costa dels Països Catalans té un problema molt greu i és que és una de les més urbanitzades de tot el món. Aquí on ens trobem és l'espai d'interès natural de la platja de Torredembarra i Creixell i conserva part d'aquests ecosistemes perduts arreu de la costa. No hem d'oblidar que la comarca del Maresme es diu així i ja no li queda cap maresma com la que tenim aquí al darrere. El perfil natural que podríem trobar seria que dintre del mar haurien de trobar les praderies de Posidònia, la platja hauria d'estar bruta, entre cometes, per troncs, algues, restes de petxines i així. Després trobaríem el que serien les dunes, que aquí a Torredembarra es coneixen amb el nom de muntanyans. A continuació trobaríem els joncs i després tindríem això que tenim aquí, que són els estanys, que són les maresmes. Les dunes estan formades per sorra que ve del mar. Aquesta sorra és molt fràgil perquè qualsevol persona que s'hi pugi doncs, no és com una pedra que no es degrada, sinó que qualsevol persona que hi pugi damunt doncs, baixa el seu volum. Això frena la capacitat de conservació de la pròpia platja perquè és una reserva de sorra per tota la platja. La vegetació que hi ha en aquestes dunes és molt especial, no es troba arreu. És pràcticament extingida a tota la costa. Aquest tipus de plantes, algunes d'elles tenen flors, són molt boniques, com els lliris de mar, i molta gent les arranca. I això és un problema molt greu de biodiversitat. Un altre problema molt greu per les dunes són la introducció d'espècies exòtiques, que són molt boniques a nivell de jardineria, com els dits de bruixa, però que a nivell de les dunes i d'arreu del litoral substitueixen les altres plantes eliminant-les. De fet, és la segona causa de pèrdua de biodiversitat al planeta, la introducció d'espècies exòtiques. Tenim un problema greu i és que la natura l'estem posant dintre d'una vitrina sense poder-la tocar, però com tenim un problema encara més greu i és la gran quantitat de persones que vivim al litoral, doncs hem d'escollir entre deixar que la gent pugui jugar en una duna o no. I en el nostre cas, com hi ha tan poques, doncs el que s'ha escollit és que no s'hi pugui jugar damunt de les dunes. La migració dels ocells es dona al llarg de l'any en dues èpoques, bàsicament, a la primavera i a la tardor. La costa era i és encara una espècie d'autopista i cada estany com aquest doncs, funciona com una estació de servei. Paren, mengen, descansen i agafen forces per continuar el seu vol cap al lloc de destí. La diferència entre els dos passos, entre el de primavera i el de tardor, és que a la primavera van molt veloçment per buscar el millor lloc de cria. Llavors, en poques setmanes al voltant de Setmana Santa és quan podem trobar la màxima biodiversitat d'ocells en aquests punts de costa. En canvi, a la tardor van baixant del nord cap al sud amb els polls, van recuperant forces, coincideix amb l'època de fructificació de moltes plantes, a la tardor la tenim associada als fruits secs, van agafant greixos i van baixant a poc. Llavors aquesta època va de l'agost al novembre. Los muntanyans entran 35 hectáreas dentro de la zona protegida de Torredembarra. De hecho, esta es una de las únicas poblaciones sobre las que se extiende los muntanyans que dedica un cierto esfuerzo encaminado a la conservación y el fomento del medio. A menudo esta zona es visitada por grupos de trabajo, estudiantes y ecologistas en su gran mayoría, que se muestran interesados en la biodiversidad que se da en los muntanyans. También se organizan visitas guiadas y diversas actividades para su fomento y sensibilización. Es posible que se me las escape. ¿Vale?
Dada su ubicación, los montañans es la principal ruta migratoria de algunas aves, que hacen parada para descansar y reponer fuerzas para afrontar la larga travesía que ha de llevarlas a tierras cálidas, en cuanto aquí llegan los primeros fríos. En este sentido, el ecosistema es un punto de encuentro y reposo, en el que las aves encuentran acogida y alimento. En lo que se refiere a la variedad y diversidad de plantas que crecen espontáneamente en los montañans, destacan plantas propias del maquis litoral que pueden desarrollarse entre la salazón del mar y la sequedad de las dunas. Algunas muy hermosas, como los lirios de mar o los dedos de bruja. De hecho, las plantas son imprescindibles para el sostén de diversas especies de aves, reptiles e insectos que proliferan en los montañans, aumentando aún más el valor ecológico y natural de la zona. Al tratarse de una zona húmeda, sus características la hacen especialmente delicada y vulnerable, y su equilibrio, tan frágil, se convierte en asunto de máxima prioridad. Es, pues, imprescindible tomar las medidas necesarias para preservarla de todas aquellas actuaciones que podrían causarle un deterioro difícilmente subsanable. El paso del tiempo asienta las costumbres de las especies y sus hábitos fomentan el desarrollo de los lugares en los que toman asiento. En este sentido, los montañans es punto de encuentro de patos, garzas y pollas de agua. Algunas de estas especies son comunes y suelen verse con frecuencia, pero en el caso de las pollitas de agua, por ejemplo, solo se adaptan a vivir en los lugares en los que se sienten protegidas y favorecidas por las circunstancias de su climatología y posibilidades de desarrollo. El ecosistema marino de los montañans también presenta una evidente riqueza. Con los equipos de inmersión ya preparados, los miembros de Sotavent se disponen a echar un vistazo respetuoso al fondo marino que se extiende a los montañans en Torredembarra. A una profundidad de unos 18 metros aproximadamente, ya se pueden comenzar a ver algunas especies interesantes, como el pez luna. Se trata de un ejemplar magnífico, de dimensiones más que considerables, que ha convertido a los montañans en su hogar habitual. Ahora nada tranquilo en busca de alimento y reposo. Otras especies de menor tamaño, como los alpas y los salmonetes, han aprendido a convivir en equilibrio. Una buena multitud de alevines de castañuelas representan la promesa de nuevos individuos adultos que aprovecharán este espacio para reproducirse y poblarlo. Lo mismo harán los moluscos, las praderas de Posidonia, las algas imprescindibles para el desarrollo de la vida bajo el agua, y otras especies que se benefician como los pulpos, los cabrachos, los bogavantes, y fuertemente anclados a la roca y al suelo arenoso, esponjas, anémonas y corales.
La recuperación de algunas imágenes antiguas no deja indiferente, ya que se puede comprobar que con el paso del tiempo, si se llevan a cabo las justas actuaciones de conservación y sensibilización, las especies pueden nuevamente desarrollarse y poblar incluso los fondos más abruptos y menos prometedores. Es preciso darle a la naturaleza la oportunidad que merece y que reclama a diario, aunque ello cueste un esfuerzo extra por parte de las administraciones. Es, al fin y al cabo, un gran beneficio para mañana, un legado de vital importancia para las generaciones que han de venir. Para entenderlo es necesario observar el desarrollo de la vida en su medio, las historias pequeñas y particulares de lucha por la supervivencia de todos y cada uno de los individuos de las distintas especies. El mantenimiento de la vida es tan y tan difícil y tan complicada su proliferación que cualquier actuación en contra puede ser definitiva y vale la pena preservar tanta belleza y diversidad. La visita al primero de los ecosistemas del litoral de Cataluña debe llegar necesariamente a su fin. Se precisaría más tiempo para entretenerse contemplando los detalles, insignificantes o inmensos, que se ofrecen generosamente a nuestros sentidos. Pero también es preciso buscar nuevos destinos. Aún queda mucho por ver.